Gene Hackman ganó 2 premios Oscar. Interpretó a hombres atrapados en conspiraciones de las que no podían escapar. En French Connection, en Enemigo Público, en La Conversación. Hollywood lo adoraba. Él eligió desaparecer. Se retiró del cine en 2004 y se encerró en una propiedad de 23 acres en las afueras de Santa Fe, Nuevo México. Muros de piedra de casi 4 metros rodeaban todo el perímetro. Portones de acero reforzado, sensores de movimiento, cámaras térmicas, un sistema de vigilancia que, según un consultor de seguridad que evaluó la finca en 2019, rivalizaba con instalaciones gubernamentales clasificadas. No era la casa de un actor retirado. Era una fortaleza construida para mantener al mundo afuera, o quizás para mantener algo adentro. Y el 26 de febrero de 2025, cuando los trabajadores de mantenimiento forzaron la entrada porque nadie respondía desde hacía días, los candados tuvieron que ser cortados, las puertas tuvieron que ser forzadas, y eso fue la primera señal de que algo no cuadraba. En esta propiedad, nada se dejaba abierto por accidente. Todo estaba diseñado para permanecer sellado. Cuando finalmente entraron, encontraron los cuerpos de Hackman y su esposa Betsy Arakawa. Él tenía 95 años, ella 65. Llevaban muertos más de una semana. Nadie se había dado cuenta. La versión oficial habla de causas naturales. Enfermedad cardíaca, un virus raro transmitido por roedores. Caso cerrado. Pero la escena que encontraron dentro de esa mansión no coincide con esa narrativa, y lo que supuestamente descubrieron detrás de un muro en la biblioteca privada de Hackman todavía no ha sido explicado públicamente por ninguna autoridad. Si los casos donde la versión oficial deja más preguntas que respuestas te generan curiosidad, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no termina donde crees. Y si al final tienes tu propia teoría, déjala en los comentarios, porque en este caso cada detalle cuenta. Empecemos por lo que sabemos con certeza, porque los hechos verificados ya son lo bastante extraños. Betsy Arakawa fue vista con vida por última vez alrededor del 11 de febrero de 2025. El día 12 realizó una llamada a un servicio médico llamado Cloudberry Health buscando asistencia. Esa llamada es el último registro confirmado de su actividad. Las autoridades estiman que murió poco después. Su causa oficial de muerte fue síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad respiratoria rara y extremadamente agresiva que se transmite por contacto con excrementos de roedores. Una evaluación posterior del Departamento de Salud de Nuevo México confirmó que la propiedad tenía infestación de roedores en estructuras auxiliares. Gene Hackman murió aproximadamente una semana después. Los datos de su marcapasos dejaron de mostrar señales alrededor del 17 o 18 de febrero. Su causa oficial: enfermedad cardiovascular severa agravada por Alzheimer avanzado. Deténganse en esto un momento. Entre la muerte de Betsy y la de Gene pasaron entre 5 y 7 días. Gene Hackman, un hombre de 95 años con Alzheimer avanzado, estuvo solo en esa enorme mansión junto al cuerpo de su esposa durante casi una semana, sin llamar a nadie, sin activar ninguna alarma, sin contactar a un médico, a un familiar, a un vecino, nada. Los cuerpos no fueron descubiertos hasta el 26 de febrero. Eso significa que ambos llevaban muertos entre 8 y 14 días cuando finalmente alguien entró. En una propiedad con ese nivel de vigilancia, ¿cómo es posible que nadie notara nada durante 2 semanas? Para entender por qué esta historia genera tantas preguntas, hay que entender quién era Hackman fuera de las pantallas. Antes de los muros y el silencio, era una de las presencias más cercanas del cine norteamericano. Su barbero en Santa Fe contó que Hackman iba cada pocas semanas, se sentaba en la misma silla y hablaba de novelas de Hemingway y del clima de Kansas donde creció. Dejaba el doble de propina. Recordaba los nombres de los hijos de la gente. En el mercado agrícola compraba chiles verdes al por mayor
y bromeaba sobre su terrible español. Betsy Arakawa no era simplemente la esposa de una celebridad. Era pianista clásica. Tocó con la Orquesta Sinfónica de Honolulu a los 11 años. Fue empresaria y copropietaria de un negocio en Santa Fe. Colaboró en varias de las novelas de Hackman, una mujer con una vida propia, completa e independiente. Lo que resulta difícil de comprender es cómo una pareja con acceso a los mejores recursos médicos del país terminó muriendo en completo aislamiento sin que nadie acudiera en su ayuda. Hackman se retiró en 2004 sin conferencias de prensa ni memorias de despedida. Simplemente dejó de aparecer. Y durante 20 años construyó alrededor de sí mismo un perímetro de silencio cada vez más impenetrable. Cuando los agentes entraron en la propiedad el 26 de febrero, esperaban algo triste pero rutinario: una pareja de ancianos fallecida en su hogar. Lo que encontraron no era rutinario. La puerta principal estaba abierta. En la encimera del baño había pastillas esparcidas. Una perra llamada Zinna fue encontrada muerta dentro de una jaula por deshidratación y hambre. Los otros 2 perros estaban vivos. Pero lo que inquietó a los agentes fue la evidencia de que alguien había estado activo en los días previos al hallazgo. Muebles, que habían permanecido en el mismo lugar durante años, mostraban señales de haber sido movidos recientemente. Las marcas antiguas en las alfombras estaban en un sitio, pero los muebles en otro. En el suelo de madera había arañazos recientes incompatibles con los movimientos de una pareja con movilidad limitada. En el despacho de Hackman, los documentos parecían haber sido revisados con prisa. Carpetas abiertas, papeles desordenados. Las cámaras interiores habían sido desactivadas manualmente. Las externas, las únicas que sobrevivieron, mostraban luces encendiéndose y apagándose en diferentes habitaciones durante las semanas previas al descubrimiento. Si Hackman sufría de Alzheimer avanzado, ¿cómo pudo mover muebles pesados, revisar documentos y desactivar sistemas electrónicos? El departamento del sheriff comunicó que no había indicios criminales, pero admitió que la escena requería una búsqueda forense completa de toda la propiedad. Esas 2 afirmaciones no pueden convivir en la misma realidad. Richard Castellano dedicó más de 20 años a asesorar en seguridad a celebridades, diplomáticos y ejecutivos. Había trabajado con embajadas y contratistas de defensa. En 2019, cuando evaluó la finca de Hackman, pensó que había un error en la documentación. Le pidió a su equipo que la verificara 2 veces. La propiedad contaba con muros de piedra de 12 pies, portones de acero reforzado, sensores de movimiento y cámaras térmicas. Castellano declaró que algunas instalaciones gubernamentales tenían seguridad menos sofisticada. Cada empleado pasaba por verificaciones estrictas y firmaba acuerdos de confidencialidad que prohibían hablar sobre cualquier cosa que vieran dentro de la finca. Décadas de empleados y ni una sola filtración. En la era de las redes sociales, ese silencio no ocurre por casualidad. Fue en la biblioteca donde todo cambió. La habitación estaba revestida con paneles de caoba oscura. Estanterías de libros antiguos cubrían las paredes. Durante la revisión, uno de los agentes realizó un procedimiento estándar en propiedades de alto valor: golpear las paredes buscando compartimentos ocultos. Una sección de aproximadamente 1,20 m de ancho resonaba diferente. Era hueca. Detrás del panel, tan perfectamente disimulado que habría sido invisible para cualquiera que no supiera dónde buscar, había un pasadizo estrecho. Escalones de piedra, lisos y desgastados por lo que parecían décadas de uso, descendían en espiral hacia la oscuridad. El aire que subía era frío, húmedo, con un olor que un agente describió como el de abrir una cripta sellada durante siglos. Pero el túnel no era simplemente antiguo. Ciertas secciones habían sido reforzadas con hormigón moderno. Cables eléctricos relativamente nuevos recorrían las paredes. Alguien lo había mantenido. Alguien lo había usado recientemente.
La escalera medía unas 36 pulgadas de ancho y descendía con una inclinación pronunciada. La mampostería original parecía datar de casi un siglo, pero cuanto más profundo avanzaban los agentes, más rudimentarias se volvían las paredes. Juntas talladas a mano, refuerzos primitivos, marcas de herramientas consistentes con trabajo de pico y cincel. Quien construyó ese pasaje no excavó un simple agujero. Creó algo diseñado para durar generaciones. El descenso duró casi 15 minutos. A más de 300 pies bajo el suelo de la biblioteca, la escalera desembocaba en una cámara que los investigadores denominaron la bóveda. Aproximadamente 40 pies por 60 pies, con techos abovedados consistentes, según la historiadora Elena Vázquez, con arquitectura colonial española de finales del siglo XIX. La doctora Vázquez había investigado los registros del terreno durante años. Entre 1920 y 1965, la propiedad cambió de dueño 7 veces. Cada transacción se realizó a través de empresas fantasma, fideicomisos anónimos y documentación deliberadamente vaga. Ese tipo de estructura legal se utiliza cuando alguien intenta ocultar quién está realmente detrás de una propiedad. Otro dato perturbador. Entre 1945 y 1950 se encargaron 3 estudios topográficos del terreno. Los 3 quedaron incompletos. 2 topógrafos abandonaron Nuevo México pocos meses después. El tercero murió en un accidente automovilístico 6 semanas después de su última visita. La cámara no estaba vacía. A lo largo de las paredes había 47 cajas de madera apiladas, algunas intactas, otras deterioradas con el tiempo, su contenido esparcido por el suelo de piedra, todo cubierto por una capa de polvo que tardó décadas en acumularse. Pero cerca de varias cajas, el polvo había sido removido recientemente. Alguien había estado allí abajo y no eran los investigadores. Dentro de una caja encontraron un libro encuadernado en cuero, fechado en 1947. Páginas llenas de nombres, fechas y cifras financieras escritas en alemán. En otra caja, 63 fotografías frágiles y amarillentas mostraban hombres con uniformes militares que no coincidían con ningún ejército reconocido. Algunas capturaban reuniones en 1800, habitaciones con poca luz. Otras mostraban lugares que los investigadores no han podido identificar hasta hoy. En varias imágenes, los nombres habían sido raspados de las leyendas. En una fotografía, 2 rostros habían sido cuidadosamente recortados. Pero hubo una imagen que detuvo a todos. Mostraba a un grupo de hombres posando frente a lo que parecía ser la misma entrada del túnel. La ropa y la calidad de la imagen sugerían la década de los 40. Y entonces llegaron a las paredes del fondo, cubiertas de símbolos, cientos de ellos tallados directamente en la piedra con una precisión que no parecía improvisada. Filas enteras de marcas organizadas, más de 300 símbolos distintos según el registro inicial. Algunos recordaban a símbolos alquímicos medievales. Otros parecían diagramas técnicos, esquemas de mecanismos demasiado avanzados para la época en que supuestamente fueron creados. El astrofísico Marcus Webb fue invitado a analizar las fotografías semanas después. Pasó 3 semanas estudiándolas. Según Webb, algunos símbolos parecían representar mapas estelares con una precisión matemática sorprendente. Si correspondían a posiciones reales de estrellas, coincidían con una configuración del cielo de aproximadamente 12.000 años en el pasado. Y aquí es donde se vuelve inquietante, 12.000 años en el futuro. Quien los diseñó comprendía el movimiento orbital a un nivel imposible para alguien del siglo XIX. No todos estaban de acuerdo. Algunos pensaban que las marcas podían ser la obsesión de un antiguo propietario interesado en ocultismo. Otros creían que era un sistema criptográfico diseñado para ser comprendido solo por quienes poseyeran la clave. Pero había una tercera posibilidad que algunos preferían no mencionar: que aquellos símbolos
representaran un conocimiento transmitido a lo largo de generaciones por personas que comprendían algo fundamental sobre nuestro mundo que el resto de la humanidad no debía conocer. En el extremo más distante de la bóveda, parcialmente oculta detrás de cajas deterioradas, había algo que nadie había notado al principio. Cuando los agentes movieron las cajas, el silencio cayó sobre la sala. Una puerta de hierro, 8 pies de altura, 4 pulgadas de grosor, cubierta de óxido y suciedad, sin manija, sin bisagras visibles, solo remaches y marcas de soldadura recorriendo cada junta. Alguien la había sellado desde el interior. Un agente la describió así. No era simplemente antigua, se sentía antigua, como algo que había estado esperando allí abajo mucho antes de que cualquiera de ellos naciera, y había una sensación que varios compartieron sin decirlo en voz alta. Esa puerta no fue construida para mantener a la gente fuera, fue construida para mantener algo dentro. El análisis térmico reveló algo inesperado. Había flujo de aire al otro lado. Cualquier espacio detrás de esa barrera no era un callejón sin salida. Continuaba. Estudios geológicos previos mostraban anomalías en el terreno, bolsas huecas extendiéndose cientos de metros en múltiples direcciones. El túnel podría no ser un solo pasaje, podría ser una red. La puerta permanece sellada hasta hoy. Ninguna autoridad ha explicado por qué no se ha intentado abrirla. Las declaraciones oficiales han sido deliberadamente vagas, redactadas con una precisión que parece diseñada para no revelar nada. En una época donde documentos clasificados terminan en servidores públicos y las grabaciones llegan a las redes en horas, ese nivel de hermetismo no ocurre por accidente. Requiere supresión activa. Y eso dice más que cualquier conferencia de prensa. Los Álamos, cuna de la bomba atómica, está a poca distancia por carretera de la propiedad de Hackman. El proyecto Manhattan, pruebas nucleares, investigación armamentística clasificada. Todo ocurrió a distancia de conducción de su puerta principal. Solicitudes por la Ley de Libertad de Información han confirmado que durante la Guerra Fría se llevó a cabo construcción subterránea extensa en la región. Cuán extensa exactamente sigue siendo clasificado. Los vecinos siempre sintieron que algo no encajaba. Vibraciones de baja frecuencia a las 2 o 3 de la madrugada. Sonidos amortiguados que parecían venir de debajo de la tierra. Un vecino geólogo instaló un sismómetro portátil un verano. Las lecturas no coincidían con patrones naturales. Eran rítmicas, mecánicas. Algo funcionaba allá abajo según un horario. Presentó una queja por ruido al condado en 2019. Nunca se le dio seguimiento. Un contratista llamado Miguel Reyes, que trabajó en la propiedad a principios de los 2000, reveló, después, de que su acuerdo de confidencialidad expirara en 2024, que le habían pedido construir secciones del sótano con paredes de hormigón de 18 pulgadas de espesor. Construcción a nivel de búnker. Le pagaron el triple y le dijeron que era para almacenamiento. Pero nadie construye un almacén como si esperara resistir una explosión. Reyes solo conocía una sección. Había otros equipos en niveles más profundos, niveles que según le dijeron oficialmente no existían. Y está la entrada del túnel. No estaba sellada cuando los agentes la encontraron. El mecanismo había sido activado recientemente. Alguien había bajado poco antes de que los cuerpos fueran descubiertos. ¿Fue Hackman? ¿Estaba comprobando algo? ¿Estaba escondiendo algo antes de que fuera demasiado tarde? Los registros de transferencia muestran que alguien ya ha presentado documentación para adquirir la finca. El comprador, un fondo fiduciario anónimo registrado en las Islas Caimán, sin nombres, sin rostros, una entidad con suficiente capital para comprar una de las propiedades más restringidas del suroeste americano antes de que los investigadores hayan terminado de procesar la escena. Quien sea que esté detrás quiere acceso a lo que hay debajo y lo quiere rápido. Gene Hackman
no se retiró del cine porque estuviera cansado de actuar. Se retiró porque algo le hizo sentir que tenía que hacerlo. Construyó una fortaleza en el desierto, se rodeó de muros y silencio, y vivió las últimas 2 décadas de su vida asegurándose de que nadie encontrara lo que había debajo de su biblioteca. Ahora se ha ido. La última persona que conocía cada corredor de ese túnel, cada caja de esa cámara, cada marca en esas paredes, ya no está, y la puerta de hierro sellada a 300 pies bajo el suelo sigue exactamente donde la dejaron, esperando. La pregunta no es si las autoridades saben lo que hay detrás, lo saben. La pregunta es, ¿qué puede ser tan inquietante que prefieren no decir absolutamente nada antes que revelar lo que encontraron? ¿Fue Hackman el último guardián de algo enterrado mucho antes de que él naciera? ¿O fue su último prisionero? Deja tu teoría en los comentarios. Y si quieres estar aquí cuando aparezca la siguiente pieza de esta historia, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene después cambia todo lo que acabamos de contar.